Listo, grabando, cuando quieras. Perfecto, gracias Gustavo. Bueno, buen día a todos, todas y todes. Les damos la bienvenida a este panel que se denomina Las políticas públicas y sus procesos, algunos trabajos y reflexiones en el marco de una agenda de investigación en construcción impulsada por la pandemia. ¿Se escucha bien, no? Por el momento. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, mi nombre es Sabrina Lobato, pertenezco a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y hoy tengo el gusto de moderar y de compartir este panel junto a otras colegas y a otro colega de la universidad. La idea del panel es abrir un espacio de diálogo y de reflexión respecto a las posibilidades que ha generado la pandemia en nuestro país, específicamente estas posibilidades relacionadas con la producción de conocimiento. Y en este sentido, se van a exponer trabajos y se van a exponer y a presentar trabajos, como decía anteriormente, que abordan desde diversas perspectivas, niveles de análisis y objeto de estudio también, la relación que se establece entre la producción y la generación de conocimiento en las universidades argentinas y el diseño y la implementación de políticas públicas en los diferentes niveles estatales en el marco de la pandemia, ¿no? Entraremos en este ámbito de discusión, en este tema, a partir de la presentación de 3 experiencias que tuvieron lugar en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, ¿no? Así que bueno, hecha esta introducción, comento un poco cómo va a ser la dinámica del panel. Son 3 exposiciones, la idea es que cada una tenga una duración de 15 minutos, como máximo 20 minutos para poder llegar con tiempo para hacer preguntas, para un espacio de intercambio. Este espacio de intercambio va a ser al finalizar las 3 exposiciones, de manera tal de poder generar un intercambio más dinámico entre expositores y expositoras y todos los que estamos acá participando. Y les voy a pedir, por favor, que vayan plasmando en el chat aquellas preguntas que quieran realizar, de manera tal de que cuando termine la última expositora ya pueda transmitirle sus preguntas y podamos abordar las cuestiones que vayan surgiendo. Bien, dicho esto, el primer expositor es Daniel Déramo, quien es docente e investigador del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Es especialista en gestión de gobierno, tesista de la maestría en políticas públicas para el desarrollo de Flaxo y es exsecretario de gestión pública del gobierno provincial de Tierra del Fuego. Su presentación se titula La política pública y sus procesos, reflexiones a partir de la pandemia en Argentina. Bueno, bienvenido Daniel y te escuchamos. Bueno, Sabri, buen día, muchas gracias. Lo primero, no quiero dejar de agradecer la invitación de Flaxo, así que por ahí hay un orgullo de ser parte de estos 3 días de reflexión, y por supuesto compartir la mesa con estas 3 compañeras queridas de la UNTDF y Fernanda Negri, que además es de la UTN, de la Facultad Regional Tecnológica Nacional acá en Tierra del Fuego. Bueno, voy a tratar de compartir. Creo que Sabrina ya sintetizó un poco el título de la ponencia. En realidad esto es son una serie de reflexiones que no sé si están viendo, estoy medio perdido acá con la... Tengo que presentar pantalla, perdónenme, sí. Pero... a ver, ahora sí, vamos a ir bien. No se ve Dani, ¿eh? No, ya está apareciendo. Ahora sí lo van a ver. Ahí está, ahí empezaste a compartir. Estoy tratando de ponerlo en pantalla agrandada. Bueno, la idea era que, les estaba diciendo, esto son una serie de reflexiones que surgen de algunos escritos sobre los cuales
pudimos avanzar, otros escritos que estamos en pleno proceso de elaboración, y tienen que ver con dos primeras frases que me hizo recordar el momento en que la pandemia es declarada en el mundo, ¿no? Y por supuesto en Argentina. ¿Qué pasa que no mueve esto? A ver. Debería... ¿Ustedes qué están viendo ahí? La primer diapositiva, Dani. Por ahí te conviene dejarlo sin pantalla completa e ir pasándolo como estaba anteriormente, me parece, ¿no? Sí, que no, lo que veo es que no... Ahí está. Ahí pasó. Ok. Yo recordé dos frases. En el momento en que se declaró la pandemia me vinieron a la memoria dos frases. Una frase de Edgar Morin, que allá por principios de los 80 dijo: hay que prepararse para lo inesperado. Era en un contexto en donde lo inesperado era el nuevo orden mundial, la reestructuración del capitalismo a nivel global. Se abría toda una posibilidad de pensar y de especular acerca del mundo que se venía. Por supuesto, un mundo capitalista a partir de la caída del muro de Berlín. Y todo esto en el contexto de un pensamiento orientado a la complejidad, a la epistemología de la complejidad, esta cuestión de que no había certezas, ¿no? De que la ciencia tenía que aprender a dialogar con la poesía, con la filosofía, y pensar que la historia también tenía ciertos recovecos a partir de los cuales, o desde los cuales, podíamos encontrarnos con algo inesperado. Y en algún punto, más allá de la gripe española de 1918, que quedaba en el recuerdo de algunos, no de muchos, la pandemia COVID-19 fue un hito, un evento inesperado. Ya no era pensar el nuevo orden mundial, sino que lo que pasaba a pensarse era la nueva normalidad, ¿no? A partir de resolver la pandemia. Así que había como paralelismos interesantes ahí. Y la otra frase que recuerdo es este famoso proverbio chino que dio pie a la teoría de la catástrofe, a la teoría de las crisis, ¿no? Esto de que el aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. En este caso yo pensaba, bueno, no sería una mariposa aleteando, sino que sería un virus difuminándose por todo el planeta. Pero de alguna manera era un impacto muy pequeño, un impacto muy minúsculo, muy pequeño, diminuto, que generaba una turbulencia a nivel mundial y generaba semejante tragedia sanitaria. Entonces, en el marco de estas dos cuestiones, me pareció que había temas que invitaban a reflexionarse, invitaban a interrogarse acerca de, bueno, dónde estaban las rupturas, ¿no? Dónde estaban los quiebres, qué pasaba concretamente en el plano de las políticas públicas, porque las primeras reflexiones, algunas más fundamentadas que otras, por ahí tenían que ver con esta idea de la esperanza de un capitalismo más humano, de la esperanza del surgimiento de una solidaridad planetaria. Algunos se le atribuían al virus lo que ni siquiera Marx y su marxismo y su socialismo habían logrado, ¿no? Era una cosa medio loca, pero como suele pasar en estos momentos en donde lo inesperado aparece, estas reflexiones son muy propias, ¿no? Del mundo académico, del mundo intelectual. Lo concreto es que más allá de esas especulaciones, me parecía que las políticas públicas iban a estar absolutamente impactadas por el efecto de la pandemia. Entonces, pensando en este famoso ciclo de las políticas públicas, y estoy yendo bastante rápido porque quiero aprovechar el tiempo que tenemos, claramente esa pandemia fue impactando y fue generando interrogantes en estos procesos, ¿no? Que hacen al ciclo de las políticas públicas, e incluso a la propia, no digo validez analítica o descriptiva del ciclo de las políticas públicas, sino que incluso
a esta idea de pensar que además del ciclo de las políticas públicas, había algo que estaba apareciendo y sobre lo cual había que pensar y a lo cual había que darle importancia, por esta famosa discusión que ustedes conocen entre Sabatier, De León, esto de que el ciclo de las políticas públicas no es una teoría, no contribuye a explicar mucho, pero sí, como le dice De León a Sabatier, es un esquema y una heurística que sirve para medianamente comprender estos procesos. Pero había algo que me parecía que la pandemia ponía ahí, instalaba en la mesa de discusión, y estas cuestiones me parecía que tenían que ver básicamente con cuatro cuestiones disparadas a partir de la pandemia. En primer lugar, esta idea de ¿no será que llegó la hora de por ahí darle más importancia al cambio en las políticas públicas? Es decir, ¿hasta qué punto el COVID-19 puede ser leído en clave de teoría del cambio en las políticas públicas, tratando de utilizar algunos marcos teóricos que hace por lo menos 30, 40 años vienen disputándole la hegemonía a la heurística, a las etapas de las políticas públicas, un poco cuestionando la cuestión esta de la estabilidad, del cambio incremental. Me pareció entonces que a partir de la pandemia, la idea de que las políticas públicas pueden mostrar periodos de estabilidad, pero también, y a pesar de lo que de negarnos a ver eso, los cambios en las políticas públicas suceden. Hay políticas públicas que, como dicen algunos autores, se apartan radicalmente del pasado. Yo creo que en el caso de la pandemia hay una cuestión ahí para analizar, ¿no? Entonces aparece el equilibrio interrumpido, las coaliciones promotoras, el cambio de imagen de la política pública, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en cuando la vicepresidenta, no hace mucho, hablaba de que la articulación entre el sector privado, el sector de las obras sociales y el sector del Estado habían necesariamente y de manera casi forzada e impuesta, habían tratado de buscar cierta coordinación en materia de políticas sanitarias, lo cual estaba abriendo la puerta a pensar una política pública en materia sanitaria totalmente distinta a las que veníamos viendo en la historia de la Argentina, ¿no? Es decir, uno podría pensar el cambio de esas políticas públicas a lo largo de la historia argentina básicamente como un cambio que lo que hace es saltar de un paradigma a otro. Es decir, la política pública, si se quiere, más vinculada a regímenes de bienestar, son medianamente estables, tienen ciertas variaciones presupuestarias en función de la incorporación de equipamiento, el respeto o el cumplimiento de un calendario de vacunas que ya nadie discute, y que eso se mantenía medianamente igual, con cambios, digo, insisto, incrementales, hasta que de repente aparecía, como ocurrió, un gobierno neoliberal que lo que hacía era pasarse al paradigma privatista, achicar el gasto en salud, bajar el ministerio y transformarlo en secretaría. Es decir, históricamente uno podría pensar en esos cambios, si se quiere, ideológicos. Cada uno desde su paradigma más o menos mantenía cierta estabilidad acerca de lo que es una política de salud. Bueno, me parece que el COVID puso ahí como un elemento de ruptura que va a tener consecuencias interesantes, inclusive en el plano de la discusión política. Habrá que ver a dónde se llega, pero claramente me parece que hubo un cambio que inclusive generó una suerte de articulación, ¿no? Esto de pasar de hablar de las áreas de política pública a pensar las políticas públicas en términos de espacios, en términos de subsistemas, en términos de regímenes de políticas públicas, como hacen algunos autores. Yo creo que el COVID puso ahí una cuestión a pensarla y a atreverse a teorizar el cambio en las políticas públicas, ¿no? Cosa que está instalado en la academia, pero todavía el esquema de las etapas es muy fuerte, ¿no? A la hora de, incluso yo lo estoy planteando como una suerte de ordenador de la charla esta. Entonces, por un lado el cambio, por otro lado, la pregunta acerca de cómo están funcionando nuestras burocracias hoy.
Porque es difícil pensar que los cambios y las reformas estatales no han impactado en el funcionamiento de las burocracias. Hablo de las nacionales, o de la nacional, de las subnacionales, de las municipales. Es decir, hasta qué punto sigue siendo válido ese tipo ideal así, histórico de, esto es burocracia, esto es ineficiencia. Nada en las burocracias generó ciertos impactos, en mayor o menor medida, transformadores a partir de las reformas. Es decir, algo quedó en las burocracias a partir de las reformas, con todos sus fracasos, obviamente, pero es muy difícil que una organización, un aparato burocrático salga indemne de procesos de reforma. Entonces, la pregunta es un poco en el marco de lo que planteaba Sabrina, ¿cómo están funcionando las burocracias? Porque si uno analiza el esquema o el proceso decisorio que llevó adelante el gobierno nacional en el marco de una pandemia, en donde aparece un elemento de incertidumbre. Acuérdense que la incertidumbre fue una idea central y matricial de las reformas del Estado en los 80, ¿no? Es decir, el pensamiento neoliberal, uno de los temas a los que ponía sobre la mesa era la incertidumbre, la necesidad de saber tomar decisiones en contextos de cambio, de turbulencia institucional. Entonces uno dice, inclusive, y esto es lo que por ahí sería interesante profundizar en esa agenda de investigación, por lo menos en lo que hemos charlado con los compañeros y compañeras en Tierra del Fuego, ¿cómo respondieron las burocracias o en base a qué tipo de procesos y de qué estrategias de gestión, algo de lo que seguramente va a hablar Libera, frente a algo que nos sorprende, ¿no? Algo que, es decir, es muy difícil seguir las reglas, ¿no? Como se dice desde el pensamiento burocrático. No creo que se haya podido medianamente gestionar la pandemia siguiendo reglas, ¿no? Necesariamente hubo como una apertura a tomar decisiones justamente en contextos de cambio y de desafío permanente y de complejidad permanente. El gobierno de los científicos, que fue una consigna del presidente antagónica al gobierno de los CIOs, con la pandemia cobró una significación absolutamente distinta, ¿no? Es decir, la burocracia, entre comillas, empezó a entender que había necesidad de otros procesos a la hora de gestionar un tema como la pandemia. Y a partir de esa cuestión, se empezó a instalar en la Argentina, a partir de esta idea de gobierno de los científicos, que tiene algunas resonancias tecnocráticas que habría que seguramente van a implicar cierta atención a eso, no por lo que ha hablado el presidente, sino por la significación inmediata que uno hace cuando piensa en que los que gobiernan son los científicos, ¿no? Es decir, todavía hay cuestiones que hay que atender ahí. Pero a partir de eso, a partir de la imposición de la ciencia frente a la toma de decisiones gubernamentales, empezó a aparecer el paradigma de la política pública basada en evidencia, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde la política pública basada en evidencia es realmente lo que dice el título, ¿no? Y uno se pone a pensar que esa política pública basada en evidencia, a partir de algunas indagaciones preliminares que estuvimos haciendo, ni siquiera es tomada en serio por los países que la impulsaron, por ejemplo, Gran Bretaña. Es decir, uno lee algunos documentos de la oficina de gabinete del Reino Unido y ha sido severamente revisado, severamente, no digo cuestionado, pero severamente analizado hasta qué punto la evidencia juega el rol que supone debe jugar una evidencia, ¿no? Y las críticas que ha tenido este modelo básicamente serían dos. Serían críticas epistemológicas no menores, es decir, ¿de qué estamos hablando de evidencia cuando se trata de conocimientos que tienen que ver con las ciencias sociales, conocimientos que tienen que ver con la naturaleza de la política y de lo político y de las políticas? Es decir, ¿hasta dónde Sí, perdón, la quedan 5 minutos. Ok, ¿hasta dónde la evidencia juega ese rol que supuestamente el positivismo le atribuye, ¿no? Y uno ve que en la Argentina el lugar de la evidencia fue absolutamente relegado a partir de una confrontación discursiva
que no le dio el lugar que uno supone debería tener una evidencia en materia de conocimiento aplicado a la decisión. El gobierno claramente intentó, con ese gobierno de científicos, construir conocimiento del COVID para tomar decisiones, y las discusiones se centraron en si había que volver a la presencialidad, en que no había por qué aprobar un semáforo que nos dijera cuándo había que parar, cuándo había que avanzar. Es decir, la actitud del presidente mostrando la evolución de los datos, mostrando los gráficos, era una actitud pro evidencia, ¿no? Tratando de justificar decisiones en base a la evidencia, y, como diría Verón, la oposición en una confrontación discursiva lo que hacía era invertir la creencia, ¿no? Donde el gobierno decía que había que volver a la presencialidad, la oposición decía que había que seguir con el aislamiento, o al revés. Es decir, ahí hay una cuestión en donde el esquema de una política pública basada en evidencia termina hoy funcionando, a juicio de muchos, como una especie de dispositivo comunicacional que permite legitimar cualquier política pública. ¿Por qué? Porque teóricamente hay una evidencia incuestionada detrás de las decisiones. Me pregunto, ¿qué evidencias tienen las políticas antiinflacionarias de la ortodoxia económica, digamos? ¿Cuál es la evidencia como para sostener determinadas políticas económicas antiinflacionarias, políticas de reducción del gasto? En fin, me parece que hay cosas ahí para los epistemólogos. Dicen que la economía es una ciencia que no es falsacionista, no se pone a falsar teorías, y sigue actuando como si las teorías estuvieran confirmadas. Y último, como último interrogante, esto que decía Sabrina, ¿no? En función de lo que venimos diciendo, ¿bajo qué modelo se articula la producción de conocimiento en ciencias sociales a la hora de confeccionar o de elaborar o de diseñar políticas públicas? ¿Sirve el concepto de paradigma? Algunos entendemos que una política pública puede ser analizada desde la lógica del paradigma, y en función de la lógica del paradigma nosotros sabemos que las evidencias son evidencias en el marco de determinados paradigmas, ¿no? Es decir, si nos corremos de determinados paradigmas, los problemas van a ser otros, las soluciones van a ser otras, y probablemente las evidencias van a ser las que al paradigma le parece que deben ser y que deben ponerse en la esfera pública para legitimar decisiones y para continuar con determinadas políticas públicas. Así que bueno, creo que con esto estamos más o menos terminando la exposición. Muchísimas gracias. Gracias, Dani. Bien, ahora vamos a seguir con Libera Guzzi. Dani, te pido porfa, si podés dejar de compartir, así, ahí está. Ahora vamos gracias. Ahora vamos a seguir con Libera Guzzi, que es docente del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado de la Universidad de Tierra del Fuego. Es licenciada en Comunicación Social y magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea por la Universidad Nacional de Córdoba, y doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Su presentación se titula Gestionar la pandemia, la experiencia del municipio de Ushuaia, que es un trabajo desarrollado junto a Bruno Colombari y Mariano Hermida, en el marco del proyecto Elementos para la toma de decisiones en torno a la flexibilización estratégica y progresiva del aislamiento social preventivo y obligatorio, que se presentó en el programa de articulación y fortalecimiento federal de las capacidades en ciencia y tecnología COVID-19. Bueno, voy a compartir la presentación de Libera. ¿Ahí se ve, Libera? Sí. ¿Va? Sí, Bien. perfecto. ¿Listo? Vos anda avisándome para pasar las diapositivas. Dale, yo te aviso. Gracias, Abri. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a Daniel porque fue quien tuvo realmente la iniciativa de conformar este panel. Y bueno, además, muchas gracias, Daniel, por invitarnos a participar. Bueno, como comentó Sabrina, este es un trabajo que desarrollamos el año pasado en coautoría con Mariano Hermida y Bruno Colombari. El proyecto, si querés, Sabri, pasar la diapositiva, el proyecto en el cual se enmarca el trabajo
es este que Sabri mencionó y que tienen el nombre ahí. Efectivamente es un proyecto que se desarrolla con aval y financiamiento del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19, una convocatoria que se hizo tempranamente en mayo del año pasado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, y era un proyecto que además tenía específicamente el objetivo de fortalecer las capacidades de provincias y municipios, apoyándose en sus respectivos sistemas científicos y tecnológicos para, bueno, de alguna forma articular los procesos de toma de decisiones y la planificación local de las estrategias para el control, prevención y monitoreo del COVID en el marco del ASPO, ¿no? Entonces, en ese sentido, el objetivo general del proyecto fue producir información para la toma de decisiones en torno a la flexibilización estratégica y progresiva del aislamiento social preventivo y obligatorio, y en ese marco se trabajó articuladamente con el municipio de Ushuaia para la elaboración de diversos diagnósticos en torno al desarrollo de la pandemia y su impacto en el ámbito local. Si quieres pasar la diapositiva, por favor. Bueno, hay diversos trabajos que se produjeron, digamos, y se publicaron en el marco de este proyecto de investigación a partir de los datos cuantitativos y cualitativos que relevamos a lo largo de un año de labor colectiva. Uno de estos trabajos es el que voy a compartir con ustedes, y es un trabajo que se abocó específicamente a describir la gestión estatal de la pandemia desde una perspectiva local, tomando como caso de estudio el municipio de Ushuaia. Y bueno, me interesa señalar que nos interesó trabajar desde una escala subnacional, digamos, más allá del marco que nos planteaba el proyecto, porque si bien en las primeras semanas del ASPO las decisiones estuvieron piloteadas claramente desde el gobierno nacional, a medida que se fue visibilizando la incidencia de las realidades locales en el desarrollo de la pandemia y en el impacto de la pandemia, fue siendo cada vez más relevante la acción de los gobiernos provinciales y municipales en la gestión de ese contexto de crisis, ¿no? De hecho, como voy a comentar en unos minutos, en el caso analizado, en el caso del municipio de Ushuaia, nosotros pudimos registrar una serie de políticas que se anticiparon, si se quiere, a las políticas tomadas desde el gobierno nacional, y también algunas políticas que presentaron aspectos novedosos. Desde el punto de vista metodológico, el abordaje del trabajo estuvo orientado por la teoría fundamentada en datos, y trabajamos específicamente con dos técnicas, las entrevistas grupales y el análisis documental. Entrevistamos a funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Ushuaia, responsables de áreas centrales, digamos, con la finalidad de registrar y sistematizar las acciones desarrolladas durante los primeros meses de la pandemia, identificando las dificultades y facilidades para su implementación, así como los aprendizajes y las innovaciones organizacionales que requirió y habilitó el escenario. Y en relación al análisis documental, lo que hicimos fue básicamente trabajar con normativas y documentos de gestión. Y el periodo que analizamos en este trabajo comprende 5 meses, de marzo a julio de 2020. Bueno, si podés pasar de diapositivas, Sabri, por favor. Bueno, una de las primeras cuestiones que fue surgiendo a partir de la producción de los datos fue una hipótesis de trabajo, que es esta que he volcado aquí en la diapositiva, según la cual, bueno, al ser Ushuaia una ciudad ligada a la actividad turística, su población se vio expuesta anticipadamente al COVID-19 debido a su proximidad con turistas de otras nacionalidades, lo cual llevó a las autoridades locales a implementar rápidamente un conjunto de medidas de prevención y mitigación de la enfermedad, que en algunos casos antecedieron a medidas tomadas a nivel nacional, como decía. Asimismo, la gestión de la pandemia y gestionar en contexto de pandemia demandó un proceso de adaptación y una serie de servicios. En parte, esta situación de especial vulnerabilidad de la ciudad de Ushuaia se puede constatar en el hecho de que el 30 de abril de 2020, Tierra del Fuego contaba con 126 casos positivos de COVID, de los cuales 116 estaban radicados en Ushuaia, y de hecho hacia mediados de ese mes, hacia mediados del mes de abril de 2020, la tasa de contagios cada 100.000 habitantes era aquí la más alta del país. Pasamos de diapositiva, por favor, Sabri.
Esta situación llevó a las autoridades locales a implementar rápidamente un conjunto de medidas de prevención y mitigación de la enfermedad, que tuvieron la particularidad de ser diseñadas, implementadas y evaluadas casi en simultáneo, en un escenario altamente cambiante y de gran incertidumbre, y con el propósito de contener y reducir los efectos de la crisis de COVID. Y esta lógica de gestión es lo que hemos denominado gestión local de la pandemia. Pudimos reconocer concretamente medidas que no solo en algunos casos se anticiparon a las medidas tomadas a nivel nacional, como ya dije, sino que también supusieron abordar de manera novedosa y con anclaje local la crisis desatada por la pandemia. Respecto a las medidas que de alguna forma se anticiparon, podemos mencionar, por ejemplo, que el 11 de marzo de 2020, que fue el día en el que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por COVID, la Municipalidad de Ushuaia suspendió sus actos públicos, es decir, antes de que se suspendieran las clases presenciales y muchos, digamos, algunos días antes de que se decretara el aislamiento social preventivo y obligatorio. Respecto de las políticas específicamente locales, en el trabajo identificamos varias, digamos, pero acá solo traigo a modo de ejemplo dos. Uno fue, por ejemplo, una cuestión fue, por ejemplo, la creación y el desarrollo temprano de un curso online que se llamó Buenas Prácticas COVID-19, que el municipio impulsó junto a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, destinado a trabajadores, comercios y empresas, digamos, un poco con la idea de aprovechar ese tiempo de parate, digamos, de aislamiento y anticiparse a las aperturas que progresivamente se iban a ir produciendo a medida que se levantaran algunas de las restricciones del ASPO. Y bueno, con la idea de ir incorporando buenas prácticas de cuidado de la salud, digamos, generando también de alguna forma las condiciones para esas aperturas, ¿no? Otro ejemplo de una política local, digamos, específica y novedosa fue la producción y entrega de calcomanías identificatorias para los autos de las familias con niños o niñas con trastornos del espectro autista, para que pudieran circular sin ser demorados por los retenes de control policial que se instalaron en la ciudad, particularmente durante los primeros meses del ASPO. Porque bueno, se había observado, digamos, que por ahí las demoras en los retenes de control generaban situaciones de estrés que afectaban a los niños y niñas de estas familias, y bueno, un poco con la idea de atender específicamente esa problemática, se tomó esta decisión de producir y entregar estas calcomanías identificatorias, que de hecho en Ushuaia vemos muchas de esas calcomanías también que se produjeron específicamente para el personal de salud, con la idea también de agilizar la circulación, ¿no? Bueno, un poco lo que nosotros consideramos es que la identificación de este tipo de políticas locales, específicas, novedosas, permite de alguna forma reconocer el valor de la producción de datos a escala subnacional. Pasamos de diapositiva, por favor. Así, digamos que la gestión local de la pandemia implicó dar respuestas a una serie de demandas nuevas y algunas ya existentes, y las entrevistas que nosotros realizamos con funcionarios y funcionarias permitieron identificar una serie de acciones que podemos diferenciar mediante dos criterios. Por un lado, políticas creadas específicamente para prevenir el contagio y asistir a los casos positivos, y atenuar los efectos negativos no buscados por la pandemia, fueran sanitarios, económicos o sociales, y por otro lado, políticas existentes que para efectivizarse tuvieron que ser adaptadas a un contexto en el cual se trató del deber de asistir al lugar de trabajo a los trabajadores y trabajadoras municipales, y se limitó la circulación de personas, como sabemos. En términos generales, otro aspecto significativo que observamos, que identificamos, que podemos diagnosticar en relación y conceptualizar, digamos, en relación a la gestión local de la pandemia, es lo que hemos atravesado, hemos denominado virtualización de la gestión, que es un proceso que entendemos vinculado a la intervención o mediación de tecnologías de información y comunicación en actividades, labores, trámites y servicios que previamente se desarrollaban exclusiva o principalmente de manera presencial o mediante vías consideradas tradicionales, por ejemplo, la gestión de expedientes en soporte de papel. Algunas de las transformaciones que supuso este proceso de virtualización de la gestión
se encontraban en curso, estaban previstas o eran proyectadas, y por diversas razones no se habían podido concretar, en algunos casos por la presencia de lógicas burocratizadas, digamos, de administración estatal. Por ejemplo, el municipio de Ushuaia no había avanzado hasta ese momento con un sistema ágil de pago electrónico de los impuestos y tasas municipales. Pero otras transformaciones, bueno, digo, estas transformaciones se vieron un poco aceleradas, digamos, por el contexto de crisis, pero otras transformaciones demandaron, en cambio, innovaciones en la medida en que se trataba de políticas, servicios o actividades que la municipalidad venía desarrollando y que se reconocen como intrínsecamente presenciales, y que, bueno, por supuesto debieron ser replanteadas para sostener su continuidad durante los periodos de aislamiento y distanciamiento social. Es el caso, por ejemplo, de unos talleres culturales que la Municipalidad de Ushuaia, ofrece, y que se virtualizaron, digamos, tempranamente, para lo cual además la municipalidad tuvo que desarrollar toda una inversión en infraestructura, ¿no? Para facilitar el desarrollo de esas actividades o la continuidad de esas actividades. Nosotros en nuestro trabajo distinguimos esta idea de virtualización de la gestión de lo que en el mundo académico y en el ámbito de la administración pública se conoce comúnmente como e-gobierno o gobierno electrónico, porque entendemos que estos conceptos suponen, siguiendo planteos como el de Esther Kaufman, cambios más amplios en las estructuras, en la cultura organizacional y la participación de actores de la sociedad civil, en la definición acerca de las transformaciones necesarias en las instituciones estatales. En la experiencia de gestión local que nosotros investigamos aquí, se trató más bien de transformaciones o innovaciones focalizadas que se produjeron ante las exigencias planteadas por el contexto. En este sentido, esos procesos de virtualización que pudimos reconocer, más bien lo que hicieron fue activar y poner en un primer plano un saber hacer previo de funcionarios y funcionarias vinculado a lógicas alternativas y modalidades itinerantes de gestión, como la llamaron Arcidiácono y Perel Miter, muchas veces marcadas por cierta informalidad y por la cercanía con los destinatarios y destinatarias de esas políticas, ¿no? Pasamos de diapositiva, por favor. En ese marco, uno de los aspectos relevantes que surge del análisis es que, a pesar de las dificultades que tuvieron que sortearse, digamos, inicialmente las transformaciones que se pusieron en marcha se consideran positivas en general, se consideraron positivas en general, y algunas se proyectaba que iban a permanecer más allá de la pandemia, ¿no? Las razones que se plantearon desde el punto de vista de los funcionarios para esta valoración positiva son algunas de las que hemos planteado acá: una gestión más eficiente de los recursos, por ejemplo, en términos de costos operativos de algunas actividades, la agilización de ciertos procedimientos, tales como la recepción y distribución de documentación, una mayor organización de la información necesaria para la toma de decisiones por parte de los funcionarios y funcionarias, y mayor acceso por parte de la ciudadanía a la información vinculada a servicios esenciales, como por ejemplo el transporte, la ampliación de las vías de contacto e interacción con la comunidad y con sectores especialmente vulnerables de esta. En tanto, los canales de atención remotos permitieron en principio llegar a nuevos vecinos y vecinas en relación con distintas problemáticas. Y finalmente, una mayor visibilidad de las políticas de gestión entre los vecinos y vecinas en virtud de las necesidades de comunicar e informar todo lo relativo a los servicios que el municipio mantuvo vigentes durante todo el periodo de aislamiento. Quedan 5 minutos, Libera. Sí, ya estoy cerrando, si querés pasar de diapositiva, de hecho. Bueno, para cerrar me gustaría plantear que este trabajo nos ofreció una primera sistematización, clasificación y análisis de las acciones que se han llevado a cabo para dar respuesta a una crisis sanitaria, económica y social inédita en el mundo entero. Durante este año hemos continuado analizando datos relevados durante 2020 y buscando reflexionar, digamos, en torno a los alcances y los efectos que ha tenido la pandemia en la ciudad de Ushuaia, especialmente entre su comunidad. Si se quiere, cabría ahora comenzar una nueva etapa de producción de datos que nos permita abordar algunos de los interrogantes que ya el año pasado comenzábamos a esbozar en torno a la gestión de la pandemia, a modo, si se quiere, de mirar estos mismos procesos en perspectiva, ¿no? Algunos de esos interrogantes son qué modelos y lógicas de gestión se van a sostener en el futuro, hasta qué punto las acciones llevadas a cabo y las transformaciones implementadas tuvieron los impactos positivos que los funcionarios y funcionarias les
atribuyeron, a qué aspectos de la gestión refieren principalmente esos impactos, y qué concepciones sobre la ciudadanía, sus demandas y las respuestas necesarias subyacen a esas valoraciones positivas en torno a la gestión de la pandemia. Y bueno, un poco en la línea de lo que decía Daniel, qué transformaciones supone todo esto sobre las políticas públicas. Bueno, por último, solo comentar, si querés pasar de diapositiva, que este trabajo es un trabajo que fue publicado y puede consultarse en el número 9 de la revista Cuadernos de Investigación, Serie Economía, que es una revista de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue. Ahí puse el enlace desde el cual se puede acceder, pero por supuesto que se puede encontrar fácilmente en un buscador. Y ahí van a encontrar, si querés pasar rápidamente las siguientes diapositivas, cuadros de este tipo que lo que hacen es describir y analizar las políticas de gestión de la pandemia a nivel local. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Libera. A ver, ahí voy a dejar de compartir pantalla. Y pasamos con... Ahí estamos. Ahí me ven bien, ¿no? Bien, gracias, Libera, por tu presentación. Bueno, por último, y no por eso, como siempre se dice, menos importante, tenemos la presentación de María Fernanda Negri, quien es licenciada y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, y es docente de la Facultad Regional de Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en la ciudad de Ushuaia. María Fernanda va a presentar su trabajo que se titula Simulación, Complejidad y Nuevas Tecnologías, desarrollo e implementación interdisciplinaria de una aplicación educativa basada en modelos SIR para el análisis de epidemias. Ahí voy a presentar y a compartir la pantalla. A ver, espérenme un momento, que estoy abriendo el PDF. ¿Ahí se ve? No, todavía no. No. A ver, ahí. Ahí está empezando, sí. Perfecto. Ahí está. Bien, es un PDF, así que, Fernanda, vos anda indicándome cuando paso de página. Ahí estamos. Cuando quieras, Fernanda. Sí, ¿se ve bien ahí? Si no, lo podemos poner quizás un poquito más grande. Quizás alguien del público que pueda contarnos si se ve. Yo lo veo bien ahí en mi computadora. Perfecto. La pantalla se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, un gusto, un placer estar compartiendo este espacio con ustedes. Muchas gracias por la invitación, por participar del panel y del congreso en sí. Como bien decía Sabrina, voy a presentar un trabajo que venimos realizando desde el año pasado, profesionales de las dos universidades nacionales con sede acá en la ciudad de Ushuaia, que son la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tierra del Fuego y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. El proyecto se presentó en el marco de una de las convocatorias de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, bajo la dirección del licenciado Gabriel Korenblit y del doctor Eduardo Howard. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Y por qué nos pareció apropiado presentarlo también en este panel? Daniel comenzó hablando sobre las políticas públicas, cuáles eran nuestros roles, Libera también, y bueno, y precisamente en ese contexto, el año pasado, al iniciarse la pandemia del COVID-19, desde la universidad nos topamos con toda esta realidad que estaba cambiando el día a día y la cotidianidad de todos, ¿no? Y a partir de ese contexto, bien como decía Libera en su presentación, todo el sistema tecnológico nacional se puso a disposición de volcar sus saberes y capacidades para dar respuesta a la situación
y de hecho bien sabemos que hubo muchas convocatorias y recursos disponibles para tal fin. Entonces, en ese panorama y precisamente al observar que estos cambios que se venían aconteciendo en nuestra vida cotidiana tenían que ver con desde un cambio de lenguaje y cambios de normas sanitarias que teníamos que cumplir, nos propusimos ver de qué forma nosotros podíamos contribuir como equipo de trabajo para que esas normas puedan ser adoptadas con convicción y que ese lenguaje de distanciamiento, achatar la curva, pueda llegar a entenderse y así poder desarrollarse e incorporarse en nuestro día a día. Por lo cual nos propusimos como objetivo general de este proyecto el generar un comportamiento responsable de la población frente a las indicaciones de las autoridades sanitarias mediante la comprensión de diferentes escenarios que se desprenden de un modelo de simulación de epidemias. Pasamos a la siguiente. Tal como lo dice en el título y como comentábamos, conformamos un equipo de trabajo interdisciplinario bajo la dirección de Gabriel Korenblit y de Eduardo Howard. Gabriel Korenblit ejerció la dirección desde la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y Eduardo Howard desde la Universidad Tecnológica Nacional. Algo para destacar de este proyecto fue la sinergia entre las dos universidades en pos de este proyecto. Y lo conformamos profesionales de diferentes áreas, desde la matemática, como Edwin Pacheco, Eugenia Bernaschini, Federico González desde el área de informática, Gabriela Racite, bióloga, yo también, bióloga, Lucas Concia desde el área de comunicación, Juan Pablo Zarza desde el área de sistemas, pero muy orientado al área de salud, y todos docentes. Entonces, nuestra intención era esa, cómo desde nuestros saberes, desde nuestra expertise, desde nuestra vinculación también con referentes educativos y mismo con muchos actores de la comunidad educativa, podíamos llegar a aportar para poder adoptar estas conductas responsables que sabemos que son las necesarias para frenar la pandemia entre todos, aportando desde lo individual y no solamente siempre esperando que las propuestas o las sugerencias vengan dadas desde otros ámbitos o desde otras jerarquías. Pasamos, Abri. Entonces, en principio yo les voy a contar cómo fue el proceso y cómo fue esta respuesta desde la universidad. No me voy a centrar en cuestiones técnicas del simulador, por supuesto que los invito a bucear en él, pero simplemente les comento que los simuladores de epidemias son ampliamente reconocidos por ser modelos matemáticos que son utilizados para estos fines, pero la innovación de este simulador fue que lo que nos propusimos fue que llegue a toda la población, a la población general, no que quede circunscripto en un ámbito académico-científico o de divulgación científica, sino que los usuarios puedan ser cualquier persona de cualquier ámbito, de cualquier formación académica y de cualquier disciplina, que mediante algunos videos educativos, algunas charlas que después les vamos a contar, puedan ver visualmente cómo va cambiando la respuesta de toda la comunidad frente a lo que cada uno hacemos de manera particular. El modelo en sí divide a toda la población en 3 categorías: las personas susceptibles de ser contagiadas, los infectados y las personas recuperadas, ¿sí? Entonces, a partir de la variación de algunos parámetros, como ser el distanciamiento social, qué porcentaje de la población obedece a ese distanciamiento social, cuánto tiempo transcurre entre que comienza una epidemia y que se pone en marcha un sistema de salud, esto que hablaba Libera de los tiempos que son necesarios para articular, para programar, para hacer la gestión de la epidemia, el tiempo entre que aparecen los síntomas y aparecen los contagios, ese periodo de ventana
que también es muy importante conocer, y el porcentaje de contagiados que son asintomáticos, ¿sí? Entonces, el simulador lo que permite es interactivamente ir cambiando en esas barritas que se ven horizontales, uno puede ir cambiando el grado de distanciamiento, el grado del porcentaje de la población que obedece o que no obedece, y así se puede ir viendo cómo van variando las áreas, los porcentajes de recuperados, de infectados y de susceptibles a lo largo del tiempo. Si se aplican medidas sanitarias o si no se aplican. Tiene bastantes opciones para ir simulando. Y de hecho también lo que simula es si es una población aislada, si es una población cercana a otra, y que tiene algún tipo de migración entre habitantes entre una ciudad y otra contigua, por ejemplo. Pasamos a la siguiente. Pero como les comentaba, no era la intención del simulador solamente llegar a un público académico científico, sino que ahí se me escucha, que pueda ser utilizado como una herramienta educativa, ¿sí? Entonces, de esa manera poder dar respuesta desde la universidad, desde esta aplicación, a problemáticas de la sociedad, para que sirva como una herramienta que contribuya a disminuir los contagios. De esta forma se hizo una adaptación del simulador y se puso a disposición libre, está disponible de forma de acceso libre y gratuito en los sitios web de ambas universidades, tanto de la UTN como de la UNTDF, y de esta forma lo que se esperaba era que los usuarios puedan poder ingresar y poder ir variando estos parámetros para ver la respuesta. Pero no nos quedamos simplemente con eso, sino que comenzamos a generar otro tipo de actividades para poder llegar al público general y a referentes educativos, que les voy a comentar ahora en unos segundos, y a través de charlas de divulgación, de capacitaciones, ¿sí? Siempre con este objetivo, ¿no? De esperar concientizar acerca de la acción individual en la evolución de la epidemia. En el lugar donde nosotros estemos, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para que esta epidemia pueda frenarse y poder darnos cuenta que a partir de las acciones y las decisiones individuales estamos contribuyendo o no a que esto se siga manifestando o que se frene? Pasamos a la siguiente, Sabri, por favor. El simulador tuvo una muy alta repercusión desde que lo dimos a conocer, allá por el mes de abril, mayo del año pasado, no solamente en medios gráficos, tanto de prensa local como nacional, entrevistas en radios, entrevistas en medios televisivos, siempre con este objetivo de visibilizarlo, y a tal punto que también lo presentamos en un simposio internacional interdisciplinario de la Universidad de México y en la Expo Ingeniería, que fue una feria virtual que organizó la UTN el año pasado, y esto contribuyó muchísimo a el aumento de los usuarios del simulador, como podemos ver en la diapo que viene. Sabri. Tuvimos un total de más de 25.000 sesiones de uso del simulador, ¿sí? 14.000 usuarios, o sea, eso quiere decir que los usuarios ingresaban más de una vez. Tuvimos respuestas, repercusiones de referentes educativos que lo comenzaron a utilizar en sus diferentes ámbitos, porque lo que esperábamos es que cada usuario pueda ser replicador, ¿no? O sea, que pueda ver el resultado de esas variaciones, pero que pueda ser replicador de la información. Y un dato no menor es que la legislatura de Tierra del Fuego lo declaró de interés provincial. Pasamos a la siguiente. Me parece que ahí está.
como les dijimos, claramente lo queríamos plantear como una herramienta pedagógica, entonces lo que hicimos también fue contactar al Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego, y se incorporó la herramienta tanto en el programa Aprendo en Casa, que fue un programa que se impulsó desde el gobierno con diferentes herramientas para todo lo que fue la virtualidad de gran parte del sistema educativo, y también está disponible en el canal de Aulas Digitales del Gobierno. Y además se presentó por nota a todos los referentes educativos del nivel medio, poniéndonos a disposición para charlas, consultas, y mismo en la página del simulador hay varios videos que están subidos, videos cortos, explicando algunos conceptos más específicos del simulador, explicando los parámetros, explicando los diferentes escenarios, que también pueden servir como una herramienta para replicar en el aula, por ejemplo. Y previo a dar nosotros charlas abiertas, lo que hicimos fue generar una encuesta que nos sirvió como un instrumento de relevamiento para conocer desde la percepción de la gravedad de la situación, el grado de conocimiento de los efectos del virus, el grado de comprensión de las medidas sanitarias, y si se conocía que existían estos tipos de simuladores. La encuesta fue ampliamente difundida, constó bastante breve, constó de 11 preguntas, algunas con opción múltiple, referidas a estos ejes que les comentaba recién, y lo apuntamos a un público bastante joven, por esto de que notábamos que los jóvenes eran los que más costaba que tomen en cuenta las medidas sanitarias y las cumplan en el día a día. Al principio, quizás por un desconocimiento de que ellos también podían ser susceptibles al contagio del virus, y después por cuestiones propias y particulares, por ejemplo, de la adolescencia. Por eso ese gráfico les muestra que el 60% de las encuestas lo respondieron por jóvenes, y la percepción de la pandemia en general era que era un virus muy contagioso, ¿sí? Pero esto quizás no se reflejaba en las medidas sanitarias que se adoptaban en el día a día. Entonces, lo que hicimos fue pasamos a la siguiente, por favor. Charlas a la comunidad educativa, a los jóvenes en particular, no solamente explicando todo esto que yo les decía de las variables y cómo usar el simulador, ¿sí? Sino de dónde venían esos datos. Esto que comentaban antes, ¿no? de la producción de conocimiento desde los sectores científicos, y cómo ese conocimiento llega hacia la comunidad general. Entonces, hicimos algunas simulaciones, algunos ejercicios prácticos con hojas de cálculo, para que vean que ellos mismos, estamos hablando de jóvenes entre 18 y 22 años, que ellos mismos podían generar un propio modelo de simulación de epidemias, y que esto sirva también para visualizarlo en forma gráfica, y contando las diferencias entre lo que eran algunas ecuaciones que se llevaban a cabo desde el simulador y lo que podíamos hacer nosotros desde una hoja de cálculo. Y al analizar los diferentes escenarios, ya sea desde la hoja de cálculo o desde el simulador, ir viendo qué conclusiones podíamos sacar al respecto y cómo veíamos eso reflejado en nuestra vida cotidiana, ¿no? Si lo veíamos que eso se plasmaba, cómo veíamos que se estaban acatando las normas propuestas, un poco de reflexión personal. Pasamos a la siguiente. Y con relación a las charlas abiertas a la comunidad, lo que hicimos fue generarlas tanto en medios
de la UNTDF como de la UTN, invitando a personal de salud que estuvo muy implicado en todo lo que fue la gestión de la pandemia acá en Tierra del Fuego, y no solo en Tierra del Fuego, porque Gaby Racite, que es parte del proyecto del simulador, es bióloga y está a cargo de un área del Hospital Ramos Mejía, que tiene que ver con área de inmunizaciones. Convocamos también a la directora, Viviana Müller, del Hospital Regional de Río Grande, Ariana Benetucci, que está en el programa de inmunizaciones de la provincia, Iván Gramundi, que está en el Laboratorio de Salud Pública de la provincia. Entonces ellos también con un lenguaje de divulgación científica, y hablando también desde su experiencia y cómo lo habían vivido en su quehacer, no solo profesional, sino familiar y personal, todo lo que había acontecido respecto de la pandemia desde sus inicios. Esto fue a fines de año. Poder dar un mensaje también desde ellos, desde su rol de profesionales. Y en la última charla también incorporamos el tema de la vacunación, porque como les decía, esto fue más a fin del año pasado. La vacunación estaba ya iniciándose con los diferentes programas, y empezaban todas las dudas, ¿no? O sea, de cuáles eran las vacunas más efectivas, cómo iban a ser los esquemas de vacunación, las prioridades. Entonces, los invitamos también a ellos a dar una palabra al respecto. Y de nuevo tuvimos una amplia repercusión, más de 500 visitas cuando se dio la charla de la UNTDF. En UTN salimos por la radio Universidad. Y sí, podemos pasar a la siguiente. Y este año lo que estuvimos trabajando, no solamente seguir difundiendo su uso. En los últimos minutos, Fer. Sí, es la última diapo. No solamente en seguir difundiendo su uso, sino que, bueno, adaptándonos. La idea era adaptarnos nosotros como equipo de trabajo y adaptar el simulador también a lo que fue y que estamos viendo de la segunda ola y todo el proceso de vacunación. Entonces se comenzó, todavía no está en línea, pero se comenzó a adaptar este simulador de epidemias, incluyendo la variable de vacunación. Algo que tienen estos simuladores, y que nosotros también lo comentamos en las charlas, siempre pensando en que como herramienta educativa y apuntado a, más allá del público general, a actores que puedan replicarlo, es que son muy versátiles. Entonces uno puede agregar variables, disminuir variables en función del público. Si es un público más ligado al sistema sanitario, puede priorizar algunas variables o mismo desagregarlas. Si es un público más general, hay algunas otras que se pueden agrupar, y eso mismo es lo que estamos haciendo también para adaptarlo a la versión móvil. En la versión móvil las variables son las mismas, pero se está agrupando algunos parámetros, y mismo lo que se está haciendo es acortando aún más, por supuesto, los textos y toda la información que puede llegar a surgir de un simulador puesto en una página web. Así que esas son como las dos actualizaciones de lo que estamos intentando hacer ahora, y simplemente la idea era poder compartirlo con ustedes como uno de los proyectos que desde la universidad se llevó adelante, nuevamente, ¿no? Con esto de que veníamos hablando desde el título del panel, ¿no? O sea, cómo poder aportar desde la universidad a las políticas públicas, al compartir ese conocimiento que se genera, cómo poder articular entre diferentes sectores, cómo poder hacer las vinculaciones, que bueno, que sabemos que es uno de los roles protagónicos que tenemos desde las universidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer, por tu presentación. También muchas gracias, Daniel y Libera, por sus presentaciones, y debo decir que como moderadora hicieron muy fácil el trabajo porque respetaron muy bien los tiempos, así que también les agradezco por eso. Y bueno, gracias por
a través de sus exposiciones brindar, ¿no? Lo que decíamos al principio, de brindar elementos para poder pensar estas nuevas oportunidades que trajo consigo la pandemia en nuestro país, y especialmente, como mencionábamos, las relacionadas con la producción de conocimiento de las universidades y el diseño y la implementación de políticas públicas en el marco de la pandemia. Ahora, si les parece, voy leyendo voy leyendo el chat para ver si hay comentarios o preguntas. Esperen que lo estoy abriendo. De a poco. Bueno, Maga Cirulnikov, si no me equivoco y estoy mencionando bien el apellido, dice, comparte un comentario, ¿no? La función de la administración es satisfacción de las necesidades públicas y la vivienda es una de ellas, y esto está en crisis en Ushuaia. Esto agrava la crisis económica y sanitaria, esperen que me fui, y especialmente, esperen que se me fue. ¿Querés que lo lea yo desde acá? Sigo ahora con... Vos sabés que, perdón, pero no puedo abrir el chat de manera como grande, tengo los participantes arriba, y quisiera abrir el chat como más amplio. No, que no te queda si Bien. tenés... Claro, pero bueno, sigo leyendo. María Laura Pagani dice, muy interesante la exposición de Daniel sobre la construcción de la evidencia desde las ciencias sociales para la toma de decisiones y el gobierno de los científicos. Creo que no, ahí estoy, téngame paciencia, que nos plantea ante el desafío también de repensar el rol de las universidades en la articulación con lo estatal y a los organismos de ciencia para una mejor articulación entre investigación y formación y diseño y gestión de políticas públicas, ¿no? Después, acá está lo de Maga, que no se tuvo en cuenta, un comentario también, la necesidad de vivienda en Ushuaia. Desalojaron, ahí está, tengo encima el mouse, a familias con menores a cargo en medio del invierno en la pandemia. Cómo quedarse en casa si no tenés casa y no tenés ingresos para alquilar como resultado del ASPO, ¿no? Es una de las preguntas por ahí, no sé, Libera, si querés tomarlo. Sigo nuevamente con comentarios. Silvina Villalba dice, nuevamente para pensar, tal como se planteó anteriormente, en torno a las burocracias y a la viabilidad en relación a la toma de decisiones. Sigo. Bueno, esto que decía Maga, ¿no? La función de la administración es la satisfacción de necesidades públicas, la vivienda es una de ellas y está en crisis en Ushuaia. Esto agrava la crisis económica y sanitaria, ¿no? Especialmente en lo que es invierno, ¿no? Después, si no me equivoco, ya seguimos con el aporte de Silvina Villalba también, dice para Fer, ¿no? Genial el simulador, se aprovecharon no solo las sinergias de las universidades, sino las de la comunidad, excelente. Y Andrea Berta menciona que tenemos en Ushuaia una realidad de migrantes que por la crisis económica se quedaron sin fuente laboral y no cuentan con redes familiares en la ciudad, ¿no? Como que es otro comentario que hace hincapié a la cuestión de, entiendo, ¿no? En la ciudad de Ushuaia, específicamente a lo que tiene que ver con la crisis económica, que era anterior a la pandemia y que se puede agravar con la misma, y la cuestión de la vivienda, ¿no? Cómo enfrentar el ASPO en ese sentido y pensar desde el gobierno local, ¿no? Libera, no sé si por ahí querés mencionar algo respecto a esto. Algún comentario mínimo. A ver, este trabajo que yo presenté acá es un trabajo que tuvo como objetivo específicamente, digamos, escribir, sistematizar, clasificar algunas de las acciones que se desarrollaron, digamos, y construir como algunos lineamientos generales para conceptualizar y pensar la gestión local de la pandemia desde el municipio de Ushuaia.
digo, hay otros aspectos que por ahí tienen que ver con los comentarios que han hecho en el chat, sobre los cuales nosotros no pudimos profundizar en este trabajo. Sí, en algunos sentidos hemos profundizado un poco más en otros trabajos que hemos desarrollado en el marco de este mismo proyecto. Por ejemplo, hace poco produjimos un informe acerca del impacto de la pandemia en jóvenes residentes en Tierra del Fuego específicamente, y ahí vimos, por ejemplo, el enorme impacto que la pandemia tuvo en la cuestión del trabajo y los ingresos, específicamente en jóvenes, como además impactó especialmente en mujeres. Y bueno, y además en ese trabajo lo que también estamos como reconociendo y pudiendo pensar en términos más generales es como, bueno, algo sobre lo cual se viene hablando mucho, pero que por ahí es necesario reforzarlo, que es cómo la pandemia supuso la generación de un escenario de doble crisis, digamos, en Argentina, porque la verdad es que veníamos de una crisis económica muy fuerte, digamos, con alta inflación, caída de la actividad económica, caída en el poder adquisitivo de los salarios, endeudamiento, una serie de cosas que además en particular habían afectado a la provincia de Tierra del Fuego por el impacto que algunas medidas del gobierno del presidente Macri había tenido sobre el desarrollo de la industria electrónica local, digamos, ¿no? Entonces ya veníamos, por ejemplo, con una situación de vulnerabilidad y precariedad en el empleo y el trabajo en el sector juvenil, y lo que hizo la pandemia fue agravar esa situación. Los datos que nosotros relevamos indican que un 16% de jóvenes, mujeres y varones, perdieron el empleo o no pudieron desarrollar su actividad en el marco de la pandemia, digamos. Con lo cual, eso, es como una acumulación de una doble crisis que por supuesto que genera situaciones de vulnerabilidad extrema, y de hecho otra cuestión que hemos relevado es que a partir de este trabajo específicamente sobre la población juvenil, es que durante la pandemia hubo sectores que normalmente no solicitan ayudas estatales, que se vieron ante la situación de crisis obligados a solicitarlas, y de hecho la ayuda estatal más percibida durante los primeros meses del aislamiento fue la ayuda alimentaria, digamos, incluso en sectores medios que, como digo, no están habituados a solicitar este tipo de ayudas. Así que bueno, sí, por supuesto que acá solo han presentado una cuestión puntual y particular, pero hay mucho más para trabajar en relación a esto, y además a la profundidad del impacto de esta crisis, ¿no? Gracias, Libera. No sé, Dani y Fer, si quieren hacer algún comentario respecto a, valga la redundancia, los comentarios que leí recién del chat, porque por el momento no hay, a ver, no hay más preguntas. A ver. Acá Andrea Berta dice, el Ministerio de Desarrollo Humano se cubre la necesidad, estando en la actualidad, destinando fondos, imagino que habla del Ministerio de Desarrollo Humano de Tierra del Fuego, ¿no? Se cubre la necesidad, estando en la actualidad, destinando fondos extras para cubrir la demanda. Así también la crisis económica impactó en los fondos con que se cuenta para tal cobertura. No hay gente en situación de calle, tratando dentro de lo posible de cubrir las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad, siendo esta provincia una de las que más brinda ayudas ante la situación de vulnerabilidades de mercadería, subsidios de toda índole, alquileres, compra de pasajes, etcétera, ¿no? Bueno, va un poco en línea de lo que decías recién, Libera, respecto a cómo la pandemia profundizó, ¿no?, la existencia de una crisis económica previa, y ahí cuáles son las capacidades también que tienen los gobiernos locales, provinciales y el gobierno nacional para poder hacer frente a esta cuestión, ¿no? Y yo por ahí quiero remarcar una cuestión que mencionaban también en el chat, respecto a la evidencia, ¿no? Un poco lo que vos decías, Dani, respecto a, bueno, estos interrogantes que abre la pandemia, en la construcción de una agenda sobre políticas públicas, de cómo vamos a estudiar las políticas públicas, que pone en tensión de alguna manera y que me parece que es un poco el hilo conductor, ¿no?, de los tres trabajos, más allá del título del panel, que pone en tensión las formas en que teorizamos los procesos de políticas públicas, y cuando hablan, ¿no?, de la toma de decisiones basada en evidencia, preguntándonos quién efectivamente genera esa evidencia y cómo lo hace, ¿no?
Y acá me parece que el trabajo de Libera es muy interesante, obviamente ya lo venimos hablando, pero es muy interesante para pensar cómo los gobiernos locales, en este caso el municipio de Ushuaia, se apropia de esa evidencia, por ejemplo, a través de este proyecto, ¿no?, para la toma de decisiones, y específicamente con el trabajo de Fernanda, que permite, el simulador permite un escenario no solamente actual de la situación de la pandemia, sino poder anticiparse, ¿no? Obviamente siempre con un margen de error como tienen estos modelos, ¿no? Pero poder anticiparse escenarios futuros que le permita a los estados en sus diferentes niveles pensar cómo, por ejemplo, se podría llevarla, como decía Libera, la flexibilización de lo que es el ASPO, ¿no? Y me pareció muy interesante en ese sentido, Fernanda, cómo ustedes, más allá del armado de todo lo que fue el modelo, lo pudieron adaptar a un lenguaje como bastante accesible para toda la sociedad, ¿no? Que no quede solamente en lo que es la academia, y que permiten de esa manera que cada uno elija las variables que intervenga en ese simulador, que llevaría justamente a generar esta evidencia para la toma de decisiones, ¿no? Me parece que en ese sentido era a lo que iba el panel, y que estos tres trabajos permiten de una manera más general de Dani como de poner en cuestión y de repreguntarnos qué tipo de teorías necesitamos para pensar estos procesos, el trabajo de Libera para pensar justamente la toma de decisiones y los elementos que podemos brindar desde las universidades específicamente para esa toma de decisiones en políticas públicas, y el trabajo de Fernanda respecto a una herramienta en concreto, ¿sí?, específica, como el simulador para pensar futuros escenarios y en ese sentido pensar futuras estrategias, ¿no? Me pareció muy, muy interesante en ese sentido. Así que bueno, no hay más preguntas, no hay más intervenciones, no sé si alguno de los expositores, expositoras quiere decir algo, si no, ya estaríamos en condiciones de poder pasarle la posta al próximo panel. ¿Estamos bien? Bueno, bárbaro. Bueno, agradecemos muchísimo a todos los... ¿Cómo, Fer? No te escucho, perdón. No, que muy bien, y agradecer simplemente nuevamente por el espacio y saludarlos a todos. Me suma ahí lo que dijo Fer. Les agradecemos a todos y a todas y todes por estar en este panel, por dejar sus comentarios y participar con atención. Bueno, los invitamos también a que participen del próximo panel y nos estaremos encontrando virtualmente en el Congreso. Muchas gracias. Saludos. Buenos días.